¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos sean todos ustedes a un capítulo más de la serie Patrimonios Mexicanos de la Humanidad. Los patrimonios de la humanidad son sitios específicos que por su riqueza cultural o natural, la UNESCO ha incluido en una lista como un legado o una herencia que le pertenece a toda la humanidad. México ocupa el 7º lugar con el mayor número de sitios y el primer lugar de América. En el capítulo de hoy hablaremos de 2 bienes culturales inscritos individualmente cada uno en la categoría de ciudad histórica. Los retomamos juntos porque pertenecen al mismo estado y de alguna manera estuvieron y están muy relacionados cultural y económicamente. El primero, inscrito en el año de 1988, se denomina Ciudad Histórica de Guanajuato y minas adyacentes. Y el otro, inscrito en la lista de la UNESCO en el 2008, es la Villa Protectora de San Miguel el Grande y Santuario de Jesús de Nazareno de Atotonilco. Y para hablarnos de ellos, nos encontramos con la valiosa colaboración del doctor Agustín Ruiz Lanuza, profesor investigador de la Universidad de Guanajuato. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy para hablarnos de estas 2 hermosas ciudades. Y bueno, vamos a empezar con la ciudad histórica de Guanajuato y minas adyacentes, porque fue el primero de los 2 sitios. ¿Cuáles fueron los criterios que se llevaron a cabo para que Guanajuato fuera Patrimonio de la Humanidad? Muy bien, pues Guanajuato es una ciudad muy bonita, ¿no? Que la UNESCO reconoció con 4 de sus 6 criterios que tiene para bienes culturales. En la lista del Patrimonio Mundial son 10 criterios, 6 para el patrimonio cultural, 4 para el patrimonio natural, y Guanajuato tuvo estos 4 criterios excepcionales. El primero de ellos está relacionado con que Guanajuato es un ejemplo de la riqueza arquitectónica del barroco, ¿no? Encontramos lugares preciosos como el Templo de la Compañía de Jesús, como el Templo de Valenciana, ¿sí? Y también que son afloramientos de las minas que en su tiempo fueron muy, muy importantes y florecieron con este gran patrimonio, ¿no? Muy, muy interesante. También tenemos por ahí algunos tiros de mina de 600 metros de profundidad, ¿no? Que son impresionantes. El siguiente criterio se relaciona más a las técnicas mineras, que en su momento pues, fue muy interesante. Lo que hacían en Guanajuato los mineros era un tiro y un socavón. Un tiro y un socavón. Con esto hacían unas ramificaciones que permitían explotar las vetas de plata de manera muy interesante. Tiempo después esto se fue inundando y al hacer esta técnica podían seguir explotando la mina. Entonces ese es otro criterio, ¿no? Esa aportación al mundo de la minería. Otro que podemos disfrutar todos los días es el emplazamiento de la ciudad. La ciudad de Guanajuato se establece en una cañada de cerros de 12 kilómetros de longitud, donde hay una relación muy directa con el agua, ¿no? Por esa cañada obviamente pasa un río. Las casas de los mineros más importantes, de los condes del siglo XVI, las establecen al centro de la cañada. Okay. Por increíble que esto parezca, ¿no? En vez de buscar un lugar plano, buscaron el centro de la cañada y de ahí se empieza a desarrollar la ciudad hacia los extremos. Es una autoconstrucción que busca el sentido del agua, ¿no? Hay callejones muy estrechitos, como el Callejón del Beso, sí, que ahí se adelgazaba el río, y luego hay plazas dentro de los callejones, son los remansos de agua. Entonces es una ciudad que se va construyendo de acuerdo al río, de acuerdo al agua. Eso también permite que tengamos hoy por hoy la única ciudad que tiene una calle subterránea. Cuando el rey Felipe VI mandó encajonar el río, ¿sí? Por temas de salubridad, entonces se genera una calle que es excepcional a nivel nacional. Otro de los criterios que también es muy importante, que la UNESCO ha reconocido a Guanajuato, es la relación que existe, ¿sí? Dentro de la propia sociedad y el momento en el que se está viviendo. Guanajuato mantuvo el mundo en plata, ¿no? Entonces es una ciudad muy rica, donde se pueden ver construcciones realmente ricas, ¿no? Claro. Estos serían los 4 criterios. ¿Cuáles serían las características relevantes en cuanto al trazo urbano?
Así es. Este es una forma laberíntica o de plato roto, llaman los urbanistas, ¿no? Normalmente las ciudades españolas se hacían como un tablero de ajedrez, un damero donde tenías una plaza central que era el Zócalo y luego se iba desarrollando ya por clases incluso sociales, ¿no? Los nobles seguían después de esa zona donde estaban los poderes y las casas tenían unas características. En Guanajuato esto no pudo ser porque se da al centro de la cañada que hablábamos hace un momento. Y entonces, por el mismo sentido del agua y las casas tan potentes, pues se puede disfrutar un laberinto, te puedes perder en Guanajuato y puedes disfrutarlo y puedes encontrar de repente un callejón más bonito que otro, además tiene una cromática la ciudad impresionante, ¿no? Hay colores muy vivos, lo que también permite estar en una ciudad histórica viva. Es una ciudad universitaria, los universitarios viven en los callejones y entonces la traza urbana es espectacular en ese sentido. Es de las pocas ciudades que tiene 3 vistas. A nivel de calle, desde la carretera escénica o panorámica, tú ves la ciudad hacia abajo, y de la panorámica la ves hacia arriba. Entonces tiene 3 perspectivas. Normalmente una ciudad tiene vista de calle, a no ser de las terrazas de los edificios, pero esta ciudad es increíble porque se ve por todos lados. ¿Cuántos túneles y calles subterráneas tienen? Tenemos una calle subterránea que mide 6 kilómetros, ¿no? Que es cuando se hace el encajonamiento del río. Es preciosa porque entonces la condición fue, tú construye, encajona el río y lo que tú construyes como bóveda es tu propiedad. Por eso vemos que es unos puentes con la mitad de una casa y la mitad de otra es porque la mitad es dueño cada propiedad. Además tenemos túneles que se han hecho viales. Estos túneles utilizan las técnicas mineras. Entonces estar en Guanajuato es entrar en una mina porque tiene la misma profundidad, se usa el mismo sistema que se utiliza en las minas. Correcto. La roca es durísima, solamente se perfora con diamante o tusteno, que son materiales muy duros, para poder barrenar, y tú te metes a un túnel vial y es como si estuvieras en la mina y sales en un lugar diferente, ¿no? Entonces es una magia interesante. Increíble. En cuanto a los edificios, sí, ¿cuáles son las características arquitectónicas más relevantes? Las más relevantes, bueno, las que están dentro de la declaratoria, justo es el barroco. Es un barroco que en México le hemos llamado barroco churrigueresco, plateresco, ¿no? O sea, como la exageración de la exageración. Son formas que, pues, empiezan a ser demasiado trabajadas, demasiado elaboradas, curvas muy interesantes, que a diferencia de Europa, aquí llega el toque mexicano, ¿no? Y la habilidad de los artesanos mexicanos, que es impresionante, de los trabajadores, los canteros, etcétera, y logran hacer una arquitectura realmente exagerada en el mejor sentido. Tenemos el templo de Valenciana. El templo de Valenciana tiene unos retablos impresionantes, ¿no? Barrocos, con lámina de oro de 18 quilates, ¿no? Es impresionante. Tenemos casi todo el patrimonio va a venir a ser del clero, pero también hay edificios civiles muy interesantes. ¿Qué te parece? Hacemos una pequeña pausa y ahora seguimos hablando de los edificios. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con más de Patrimonios Mexicanos de la Humanidad. Qué bueno que sigan con nosotros. Estamos hablando del Centro Histórico de Guanajuato y sus minas adyacentes. Doctor, ¿cuáles son los edificios más conocidos o los más representantes? Muy bien, de los que corresponden a la declaratoria, que tiene una arquitectura barroca, son los templos, el templo de Valenciana, el templo de la Compañía. Tenemos la casa del Conde Rull de Valenciana, ¿no? Tenemos las casas que pertenecen al primer cuadro de la ciudad, ¿no? Que todas son de esa época. Luego ya hay otras construcciones que son más del siglo XIX. Correcto. Háblanos un poco de los exquisitos interiores de las iglesias y sus templos. Así es. El templo de Valenciana es el más singular, que es este barroco, ¿no? Sí. Es un barroco muy elaborado, muy trabajado. Está cubierto con lámina de oro de 18 quilates, en algunas partes de 24 quilates.
Tiene unas bóvedas impresionantes de 2 tambores y son en forma de cruz latina, ¿no? Sí. Correcto. ¿Cuáles son las minas adyacentes que entraron en el bien cultural y cuáles fueron sus características más importantes en su época, en la época de su esplendor? Muy bien. Bueno, la villa histórica de Guanajuato es el centro de la cañada y las minas adyacentes son justo los minerales. El mineral de Santa Ana, que fue el primero, ahí vivía un poco de gente, se hizo un pueblo que estaba cerca de la iglesia. Después tenemos la propia mina de Valenciana, la mina de Mellado o de Rayas, ¿sí? que es también impresionante. Tenemos el pueblo de Marfil, que ahora ya está conurbado, pero que también ahí se establecieron las haciendas de beneficio del mineral de estas minas, ¿no? Entonces, estos son las minas adyacentes o los pueblos mineros más importantes. Luego también está el mineral de la luz, ¿no? Que hoy por hoy es un pueblo fantasma y que se puede visitar. Ok. Al ser el principal centro de extracción minero en la región central de México, ¿cuáles son las principales influencias en sus alrededores? Justamente el barroco, ¿no? Este tipo de arquitectura. Después viene ya el Camino Real Tierra Adentro, ¿no? Que se pertenece más hacia San Miguel de Allende, ¿no? Pero esto sería un poco la influencia. Vamos a entrar entonces a San Miguel de Allende. Hablemos ahora de la Villa Protectora. O sea, ¿qué nos puede decir de él? Así es. ¿Cómo entró igual a ser patrimonio? Así es. Bueno, San Miguel de Allende entra 20 años después que Guanajuato y es como Villa Protectora de San Miguel de Allende con un elemento importantísimo que es el santuario de Atotonilco, ¿no? La Villa Protectora de San Miguel de Allende es protectora en 2 sentidos. Primero, para proteger a la propia ciudadanía, ¿no? Porque ahí hay una mezcla interesante de personas. Y la segunda, porque justamente protege el Camino Real Tierra Adentro, que es cuando ahí se reúnen la mayoría de los minerales y se van a Zacatecas donde son procesados. Entonces, protege también ese camino. ¿Por eso le dan ese nombre? De Villa Protectora, en esos 2 sentidos, sí. Correcto. Háblanos acerca de la parroquia San Miguel Arcángel. Bien, la parroquia de San Miguel Arcángel, esta fue construida en el siglo XVI, la primera parte. La segunda parte responde al propio modelo de arquitectura sanmiguelense, ¿no? Que es el tránsito entre el barroco y el neoclásico. Esta portada es más neoclásica de la iglesia, que fue erigida mucho tiempo después. Fue erigida por una persona que supo cómo llevarla y darle un toque hasta un poco gótico, ¿no? El gótico es más bajo, pero aquí con el neoclásico encontramos pues, un eclecticismo interesante que en el contexto nacional ¿Esos serían los principales estilos? Así es. ¿Cómo fue el intercambio cultural que se dio entre españoles, criollos e indígenas en Villa Protectora? Así es. En esta zona, los hospitales de indios que pusieron los españoles para indios fueron muy importantes. El papel de la iglesia, con toda la filosofía de San Ignacio de Loyola, hace proteger a los propios indígenas y los hace convivir. San Miguel de Allende es una ciudad donde tú puedes ver un ambiente muy cordial, ¿no? Hoy por hoy conviven varias sociedades y ese es el elemento que se rescata de este tiempo. Correcto. ¿Cuáles son los valores artísticos del santuario de Atotonilco? Son unos valores artísticos impresionantes. Ahí encontramos, por una parte, la casa de ejercicios del santuario, que funciona hoy por hoy con 5,000 personas cada semana, que funciona para indígenas, justamente, ¿no? Para pedir perdón a los dioses, a nuestro Dios. Okay. Y el templo es impresionante, se le ha llamado la Capilla Sixtina de América. Correcto. Sí, ahí hay unas pinturas impresionantes que narran la vida de Jesucristo, ¿no? Y fueron pintadas por un indígena que se apellidaba Pocasangre, ¿no? Y resulta que estos murales son muy rojos. Entonces es impresionante este templo. ¿Cuáles son sus valores religiosos?
Los valores religiosos son justo la vida y obra de Jesucristo, ¿no? Que se pueden ir viendo en cada una de las salas del templo. Y los valores históricos, ya que se dice que de aquí se tomó el cura Hidalgo el estándar de la Virgen de Guadalupe. Así es. ¿Es netamente católica? Sí, aquí hay que ver, el cura Hidalgo, al salir de San Miguel, llega a Totonilco porque estaban justo las personas en el santuario de Totonilco. No había 5,000 hombres y fue de los que se armó, ¿no? O sea, él incluso decía, ¿no? Pues viva Fernando VII, muera el mal gobierno, y con esto lo que pretendía era allegarse de un ejército que pudiera entrar en Guanajuato contra Calleja, ¿no? A quien ya le había intimado. Entonces, la religión con la lucha independentista es inseparable y es el primer bastión. Las pinturas en las paredes, como nos habías comentado, y techos, ¿de qué estilo artístico se hablan específicamente? Así es, este es un estilo barroco, ¿no? Pero es un estilo muy flamenco, ¿no? Van Dyck, esta influencia que tiene después de aquí de la Academia de San Carlos, se allega mucho de este flamenco, ¿no? Entonces es muy, muy fuerte, es quizá un poco impresionista, llega a ser un poco impresionista. Correcto. ¿Cuáles serían las principales amenazas, la integridad como bienes culturales de Guanajuato y de San Miguel? Pero antes de que me contestes esto, vamos a una breve pausa y ahorita me contestas. Sí, gracias. Seguimos con más de Patrimonios Mexicanos de la Humanidad. Qué bueno que sigan con nosotros, estamos hablando de San Miguel Allende. Doctor, antes de que me conteste la última pregunta que le hice, tengo una duda. ¿Por qué se inscribió con el nombre de Villa Protectora de San Miguel el Grande y Santuario de Jesús de Nazareno de Atotonilco? Muy bien, esta es una razón muy, muy histórica. Hoy es San Miguel de Allende. Antes era San Miguel el Grande porque era el patrón de la ciudad. En ese tiempo había muchas capillas virreinales, que es un conjunto muy bonito, cercano a San Miguel de Allende, pero el San Miguel el Grande estaba en el centro, ¿no? Y por eso es la villa de San Miguel el Grande. Y Santuario de Totonilco de Jesús de Nazareno es justo responde al patrón. Ahí se venera mucho al Señor de la Columna, al Cristo Nazareno, ¿no? Y por eso responde esta declaratoria, que no podría ir solo con la Villa Protectora de San Miguel, necesitó de esta fuerza del santuario y de esta preciosidad de iglesia, ¿no? Correcto, solamente que ahora solo usamos San Miguel de Allende. Así es, ahora solo es San Miguel de Allende. Se le llama la Capilla Sixtina de América. ¿Por qué? Sí. ¿Realmente quiso ser una copia de la obra original o por qué? Sí, entrar en el templo realmente nos evoca en sus murales la vida y obra de Jesucristo, como ya lo habíamos dicho. No intenta imitar a Miguel Ángel, ni mucho menos. Son dos estilos totalmente distintos, ¿no? Miguel Ángel es mucho más romántico, ¿no? Y este templo es más flamenco, es más fuerte, ¿no? La cromática de los murales son más duros, ¿no? Preciosos. Hay lugares donde puedes ver los pecados capitales, donde puedes ver la vida, la obra y la muerte de Jesucristo, y es muy bonito, pero no es que estos indígenas hayan querido imitar. Me atrevería a decir que ni conocían la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, no se conocía. En el siglo XVII no se tenían noticias de Europa, ni mucho menos imágenes. Cuando tú llegas y ves la cantidad de pintura que hay ahí, que son todos los techos, todas las paredes, todas las capillas, pudieras, si ya has estado en Roma, pudieras decir esto es una Capilla Sixtina. Pero tiene toda su originalidad, ¿sí? Tiene todo su valor, que lo reconoce la UNESCO como excepcional. Algo muy importante es que los valores de la UNESCO son excepcionales en el mundo. O sea, yo te nombro por esto porque es único en el mundo. Entonces no podría ser una imitación. Tiene un valor muy auténtico, ¿no? Hecho por indígenas, Poca Sangre es un indígena. Claro. Entonces esa es la razón. Correcto. ¿Cuáles son los edificios más característicos? Sí, en San Miguel de Allende
Hay unas casas impresionantes que son las que detentan esta declaratoria. Son más neoclásicas y, por ejemplo, está la casa del Conde de la Canal. El Conde de la Canal en San Miguel era uno de los hombres más ricos que almacenaba bastantes tesoros y podemos ver que son 3 pisos, pero cada piso de doble altura, o para nuestras construcciones de triple altura, porque en cada piso tenía una galera para guardar sus tesoros. Además, las puertas de San Miguel son maravillosas, son puertas muy altas, justo porque entraban todas las diligencias con estos tesoros. Y este Conde de la Canal conectó varias propiedades también subterráneas, no son calles subterráneas, pero sí son túneles que hizo el Conde de la Canal. Se conectaban entre sí. Se conectan entre sí y son muy grandes porque los túneles están pensados en las carretas. Cabe una carreta perfecto, jalada por caballos. ¿Y eso para qué lo usaba? Era por si tenía un ataque, poder escapar y poder salir en otra propiedad. Y al usar las carretas eran como para poner ahí los tesoros. Así es, para sacar todo esto rápido. Y bueno, tiene otros elementos muy contrastantes, ¿sí? Que son muy bonitos, como los lavaderos de la gente que vivía en San Miguel. Y obviamente no la gente noble, sino la gente citadina. Tiene una plaza donde todavía el ayuntamiento hoy por hoy los deja hacerlo, ¿no? Y les patrocina el agua y todo. Bajan a lavar su ropa. Todavía. Sí. Yo no sé si sigan con los chismes, pero siguen lavando la ropa. Y es un lugar precioso. No, pero la ropa sí. Sí. Así es. Ese es otro espacio muy bonito de San Miguel. Una alameda que es un jardín botánico que tiene todavía algunas plantas del 17, del 18, ¿no? Que se conservan muy bien. Tiene algunos templos como el del Señor San Miguel, el Santuario de la Virgen de Guadalupe, que por su barroco es muy interesante verlo. Hay que rescatar que uno de los edificios más importantes es el Colegio Allende, ¿no? El Instituto Allende, que ahora pertenece al INAH, es de propiedad federal y que hoy por hoy se ofrecen una serie de conciertos y una actividad cultural muy importante. Correcto. Ahora sí, retomando la pregunta. Sí. ¿Cuáles son las principales amenazas a la integridad como bienes culturales de Guanajuato y de San Miguel? Pues definitivamente la primera amenaza es que no se conozca. ¿Sí? La primera amenaza es que la propia ciudad no sepa por qué son excepcionales en el mundo. ¿Sí? ¿Para qué sirve esta declaratoria? Esta declaratoria sirve para proteger, para que nosotros y nuestras generaciones futuras lo sigamos disfrutando. Pero si no sé cuáles son esos valores, a lo mejor los puedo dejar a un lado. Y puede haber algunos otros elementos de la ciudad que eclipsen al barroco, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer construcciones distintas, muy decimonónicas, ¿no? Muy afrancesadas, que puedan eclipsar a estos valores de las declaratorias. El siguiente es el uso desmedido de incluso habitantes y visitantes, saturando espacios. Cuando vemos que un lugar ya está muy saturado, las capacidades de carga también son peligrosas, ¿no? Otro riesgo que también se cuenta es que este patrimonio no tenga una dinamización interesante, que no se utilice. Si de buena parte ya lo conocí, por otra parte lo preservo, pues ahora hay que usarlo, ¿no? ¿Y cómo lo usamos? Un ejemplo es la propia UNESCO le da a Guanajuato un nombramiento más, que es Capital Cervantina de América, porque en el patrimonio edificado de Guanajuato se llevan a cabo los entremeses cervantinos, que da pie al Festival Internacional Cervantino y a una cultura que se ve rodeada de Cervantes y su obra El Quijote. Y es una forma de usar el patrimonio, ¿no? No quedarnos solo con la declaratoria y usarla quizá con fines turísticos, sino también dinamizarla, utilizarla, disfrutarla. Ese yo creo que es el principal riesgo. Correcto. ¿Algo más que nos quieras agregar? Pues invitarlos a disfrutar estas ciudades, a conocerlas, ¿sí? Están muy próximas a la mayoría de las ciudades grandes de nuestro país, ¿sí? A que también vivan su patrimonio inmaterial,
¿no? No podemos disociar el patrimonio inmaterial del material. Y bueno, pues esa sería mi invitación, que la puedan disfrutar. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado y por hablarnos de estos dos bienes súper interesantes. Bueno, pues sin duda ha sido una gran conversación con el doctor Ruiz Lanuza sobre pues, la ciudad histórica de Guanajuato y minas adyacentes y la villa protectora de San Miguel del Grande y Santuario de Jesús de Nazareno de Atotonilco. Me encantó. Conocer con más detalles estos patrimonios mexicanos de la humanidad pues nos hace valorarlos más y por supuesto sentirnos orgullosos, ¿no? Agradecemos, por supuesto, a la familia Solana que nos haya facilitado la espléndida biblioteca de su padre, don Fernando Solana, como marco para pues, estas interesantes conversaciones. Agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado y los esperamos en otro capítulo más de Patrimonios Mexicanos de la Humanidad. Yo soy Ana Karina Álvarez. Nos vemos pronto.